Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estén visualizando el video. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Técnicas, carrera de Ingeniería Civil, asignatura Hormigón 1, proyecto Comportamiento del Hormigón Armado. Entre los autores están Alvarado Cercado, Calixto David, Walsaki Manala, Ernesto Marcelino, Gutiérrez Pin, Diego Alejandro, Moreira Zambrano, Daniela Nayeli, Jiji Anchundia, Dayana Estefanía, y quien les habla para el Carreño, María y Roxana. Como docente encargado tenemos al ingeniero Baque Camposano Byron Patricio, somos del sexto A1, el grupo 2. Les voy a hablar un poco del concreto u hormigón. Se dice que el hormigón es una piedra artificial que está formada al mezclar aproximadamente 4 componentes básicos, como tenemos el cemento, la arena, la grava y el agua. Cada uno de estos componentes llevan una determinada proporción en el volumen total de la masa con el objetivo de obtener determinada resistencia del hormigón, lo que se conoce como la dosificación del hormigón. ¿Sabías que la invención del hormigón armado se remonta a mediados del siglo XIX? Este es un sistema de estructura resistente y sólida, ampliamente utilizado para todo tipo de marcos de construcción, forjados, puentes y similares, y también para tuberías y estructuras, entre otros. El hormigón armado, para el que ahora tenemos más de un siglo de experiencia y que por lo tanto ha demostrado ser seguro incluso con el tiempo, es el más moderno de los sistemas de construcciones. Es este conglomerado de hormigón el que hizo posible la transformación de modernas ciudades a nivel de todo el país, a nivel de todo el mundo. Como una pequeña introducción, tenemos que el hormigón es utilizado para estructuras que requieren alta resistencia a la tracción. El hormigón armado es la mezcla de dos materiales, hormigón y acero. El acero en este caso vendría siendo lo que es la varilla, las armazones que hacen para las columnas, para las vigas, etcétera. Por definición, es un material en el que se han agregado refuerzos metálicos para obtener hormigón de este tipo. El hormigón, por un lado, es un material resistente a la compresión, que no soporta la tracción. El acero, por otro lado, resistente a la tracción como la compresión. La combinación de estos dos materiales, por lo tanto, permite que el hormigón armado sea resistente a la compresión y a la tracción. Debido a sus características, este tipo de hormigón se usa comúnmente para las construcciones de las estructuras y de los cimientos, en el sentido de la estructura portante de edificios y construcciones. Y concretamente se puede realizar tanto en sitios de construcción, cuando las condiciones lo permiten, como en las fábricas para la construcción de edificios con condiciones climáticas desfavorables. Ya, también dentro del hormigón armado también tenemos ventajas y desventajas. Entre las ventajas del hormigón armado tenemos que la sinergia entre el hormigón y el refuerzo de acero le da al hormigón armado una gama de propiedades que lo convierten en material más utilizado en la construcción moderna. Entre las ventajas que ofrece este tipo de material tan versátil se tiene que tiene una buena resistencia. ¿Qué quiere decir? Que los trabajos que se realicen con este material son resistentes a la tracción, a la compresión y también a la torsión y a la flexión. Tenemos también que es de excelente durabilidad de las estructuras realizadas. Esto durante el tiempo incluso se pensó que las estructuras eran indestructibles. Sin embargo, se ha hecho evidente que existen factores como la oxidación y el ataque químico que hacen del material un tanto vulnerable, así como es bastante duradero. Como otra opción tenemos que tiene una buena monoliticidad de la estructura construida. Una vez alcanzado el periodo de curado, las estructuras muestran una compacidad similar a la de un bloque de roca con alta dureza. Tenemos también que es relativa facilidad y de rapidez de ejecución, que también es moldeable, o sea que pues, posee excelentes propiedades adherentes. Y por último, entre unas
y otras tenemos que permite hacer ciertas modificaciones. Esto quiere decir que se puede añadir aditivos que aportan al calor, que aceleren o retrasen el fraguado, que aportan impermeabilidad. Entre las ventajas tenemos que el hormigón armado se ha utilizado ampliamente, particularmente su uso se ha fundamentado en las construcciones de edificios, cimentaciones y obras para controlar posibles terremotos, pues su dureza y ductilidad han revelado una versatilidad provechosa en el área de la construcción. No obstante, existen algunos contras, como tenemos a continuación, que se debe cuidar el peso. Esto quiere decir que el hormigón tiene un peso específico constante y por lo tanto, para cumplir con el rendimiento deseado, se debe cumplir a cabalidad con la especificidad. Tenemos también como desventaja que es poroso, lo que hace que su uso en terrenos afectados por acuíferos o excesivamente húmedos requieran impermeabilización con cemento osmótico. Y por último tenemos el cálculo del diseño de la estructura hecha en este material. No es simple, lo deben hacer expertos calificados en el área. Entre los componentes del hormigón tenemos, primero hay que hablar de los elementos. Como ya lo dije, estos son la arena, la grava, el cemento y el agua, como anteriormente lo mencioné. Los componentes activos del material son el cemento y el agua, que se encargan de formar una piedra de cemento y de unir granos agregados. Las barras de acero se encargan de aportar la jaula de refuerzo. Como vemos en la imagen, tenemos el acero y luego le pondremos lo que es, en este caso, el hormigón, que como todos lo conocemos, es la mezcla del cemento con los agregados. Ya, la estructura del producto terminado será completada con los aditivos, como lo dije. Estos le proporcionan al material la rigidez y la resistencia requerida. Para completar la fabricación del cemento armado o el hormigón armado, se sumergen las barras de acero en el hormigón. Estas barras han sido tejidas juntas para crear una jaula que soporten o sirvan de soporte para la estructura de hormigón. Esto consiste en unir el hormigón con la estructura metálica de hierro para brindar mayor resistencia a la estructura. Esto quiere decir que es uno de los más usados en construcciones de túneles, puentes, edificios, caminos, columnas, etc. Gracias. Mi nombre es Daniela Moreira y les voy a hablar sobre las propiedades mecánicas del hormigón. Existen importantes propiedades mecánicas, pero entre ellas está la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. La resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es la capacidad del hormigón para resistir fuerzas de compresión, es decir, resistir cargas que tienden a comprimir o aplastar el material. La resistencia a la tracción. El hormigón tiene una resistencia a la tracción mucho menor en comparación con su resistencia a la compresión. La tracción se refiere a las fuerzas que tienden a estirar o rasgar el material. Relación entre la compresión y tracción. La relación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción es crucial para el comportamiento estructural. En general, la resistencia a la tracción es aproximadamente 10% de la resistencia a la compresión para el hormigón convencional. Sin embargo, esta relación puede variar según las proporciones y tipos específicos de materiales utilizados en la mezcla. Como podemos observar en la imagen, la resistencia a la tracción tiende a extenderse o alargarse. En cambio, la resistencia a la compresión, esta se encoge, se comprime. ¿Cómo las armaduras complementan estas propiedades y contribuyen al comportamiento estructural? Dentro de mi criterio personal, las armaduras en el hormigón complementan sus propiedades mecánicas y al comportamiento estructural de varias formas. En primer lugar, las armaduras proporcionan resistencia a la tracción al hormigón, ya que el hormigón es un material fuerte en comprensión, pero débil en tracción.
Al agregar barras de acero en concreto, se mejora su capacidad para resistir fuerzas de tracción y evitar la aparición de grietas y deformaciones no deseadas. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Marcelino Hualzaquimonal y me complace poder hablarle acerca del comportamiento del hormigón armado en diversas situaciones de carga. Este aspecto esencial del material no solo determina su resistencia estructural, sino que también influye en la seguridad y estabilidad de las construcciones modernas. El hormigón armado exhibe un comportamiento distintivo bajo diferentes tipos de cargas, siendo las más comunes la compresión, tracción, flexión y corte. Comencemos hablando de cargas a compresión del hormigón armado, donde el hormigón armado muestra su capacidad para resistir fuerzas que lo intentan comprimir. Estas características es esencial en las columnas y elementos verticales de estructuras. La compresión es una situación de carga fundamental en la que el hormigón armado muestra su capacidad para resistir fuerzas que tienden a comprimirlo. La resistencia a la compresión del hormigón es proporcionada principalmente por la matriz del cemento, mientras que las armaduras internas ayudan a absorber las tensiones generadas. Una falla por flexión puede ocurrir en una columna cuando la columna no está en capacidad de resistir la fuerza aplicada, por lo cual puede sufrir una compresión o aplastamiento de dicha estructura. Continuemos hablando de las cargas a tracción del hormigón armado. Este tipo de carga, eh, por sí solo se diría que el hormigón armado tiene limitaciones, pero aquí es donde entra el juego las varillas, la armadura en este caso. La combinación de ambos materiales permite resistir fuerzas que intentan estirar la estructura, brindando una solidez necesaria en elementos como vigas y losas. El hormigón tiene una resistencia limitada a la tracción, y las situaciones que generan fuerzas de tracción pueden resultar en fisuras y eventual fallas si no se abordan adecuadamente. Las armaduras proporcionan resistencia a la tracción, ya que toman la responsabilidad de contrarrestar estas fuerzas. Otro escenario crítico es el escenario de flexión y distribución de esfuerzos. Eh, Aquí podemos imaginar una viga que puede soportar una carga. El hormigón en la parte superior experimenta compresión, mientras que la parte inferior es sometida a fuerzas de tracción. Esta colaboración entre compresión y tracción es crítica para la estabilidad estructural. En este caso, una falla por flexión ocurre cuando una viga o elemento estructural no puede resistir las tensiones de flexión aplicadas, llevando a la deformación excesiva o incluso un colapso de dicha estructura, como podemos observar en la imagen. Además, podemos hablar del hormigón armado en corte y resistencia al cortante, donde las fuerzas actúan en direcciones opuestas a lo largo de la sección transversal de una estructura. El hormigón armado demuestra su capacidad para resistir estas tensiones gracias a la combinación sinérgica de las componentes. Las fuerzas cortantes, eh, si las fuerzas cortantes actúan en direcciones opuestas, lo que puede decirse que intenta romper la viga ya. Y para contrarrestar esto es lo que en las vigas se diseña el acero acorde, que en este caso serían los estribos. La falla por corte se manifiesta cuando la resistencia del hormigón al cortante es insuficiente para contrarrestar las fuerzas laterales aplicadas. Muchas gracias. A continuación, mi compañera.
Durabilidad y resistencia en ambientes agresivos. La durabilidad del hormigón armado en ambientes marinos y químicos. El armado de concreto es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones debido a su resistencia y durabilidad. Sin embargo, la durabilidad del armado del hormigón puede verse afectada por diferentes factores en entornos específicos, tanto en ambientes marinos como en los ambientes químicos. Dentro de los ambientes marinos tenemos tres puntos. La corrosión por salinidad. Esto se da en zonas costeras, ya que la exposición constante al agua salada puede provocar la corrosión de las armaduras de acero dentro del hormigón. Esto se debe a que la sal puede penetrar en el hormigón y llegar a las armaduras, acelerando así su proceso de corrosión. Ciclos de humedad y secado. La alternancia entre la exposición al agua salada y la sequía puede provocar la expansión y contracción del hormigón, lo que a su vez puede contribuir a la formación de grietas y reducir su durabilidad. Selección de materiales. El uso de cemento marino y aditivos específicos puede mejorar la resistencia del armado del hormigón en ambientes marinos. Además, la calidad de los agregados y la aplicación de recubrimientos protectores pueden ser muy claves. Dentro de los ambientes químicos tenemos 4 puntos. Los ataques químicos. Esto en entornos químicos agresivos como plantas industriales o instalaciones de procesamiento químico, el hormigón puede estar expuesto a sustancias corrosivas. Esto puede provocar la degradación del material y comprometer su resistencia. Elección de mezclas y aditivos. Al utilizar mezclas de hormigón resistentes a productos químicos y aditivos específicos, puede ser esencial para mejorar su durabilidad en los entornos químicos. Esto ayuda a prevenir la penetración de sustancias corrosivas. Revestimientos protectores. La aplicación de revestimientos protectores como epoxis o polímeros puede ayudar a crear una barrera adicional contra sustancias químicas agresivas y así proteger el hormigón armado. Monitoreo continuo. En los entornos químicos es muy importante implementar sistemas de monitoreo continuo para así detectar signos tempranos de deterioro. Esto permite realizar intervenciones preventivas antes de que se produzcan daños significantes. Estrategias de diseños para prevenir la corrosión. Existen una serie de consideraciones generales que deben tenerse en cuenta en todo diseño para prevenir la corrosión, como por ejemplo un diseño sencillo evitando la complejidad, reducir al máximo las irregularidades tanto en los bordes, esquinas o las superposiciones. Las uniones entre piezas metálicas deben ser efectuadas mediante soldadura continua, evitando en todo lo posible el uso de tornillos, remaches y soldaduras discontinuas o por puntos. Las soldaduras discontinuas o por puntos solo son viables si el riesgo de corrosión es totalmente insignificante. Dentro de los aspectos a considerar en el diseño tenemos 5 puntos. Los tratamientos de orificios. La corrosión de los resquicios debe evitarse generalmente mediante el sellado. La soldadura continua es el método más eficaz para prevenir el atrapamiento de abrasivos y la entrada de humedad. En prevención de retenciones de depósito de agua, debe evitarse configuraciones que propicien la retención de sólidos y líquidos, asegurando un correcto drenado. En los bordes tenemos que los bordes redondeados son deseables para posibilitar la aplicación de la capa protectora de modo uniforme y para lograr un espesor adecuado en los bordes agudos. Imperfecciones en soldaduras. Las soldaduras deben estar exentas de fracturas, cráteres, orificios y proyecciones, ya que son difíciles de cubrir eficientemente con un sistema protector. En las conexiones con pernos, ya sea en las tuercas o los arandeles, pueden protegerse frente a la corrosión de la misma forma que la estructura, para así obtener su misma durabilidad. Estrategias para la durabilidad del hormigón. Para satisfacer los requisitos de durabilidad es necesario definir una estrategia basada en los siguientes principios: la selección de formas estructurales apropiadas, las consecuencias de calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior,
la previsión de un espesor de recubrimiento suficiente para la protección de las armaduras, el control del valor máximo de abertura a las fisuras, la disposición de protecciones superficiales en el caso de los ambientes muy agresivos, control a la corrosión en el medio ambiente. Las condiciones ambientales son muy importantes para el control de la corrosión. La modificación del medio ambiente se puede lograr ya sea eliminando el oxígeno disuelto o también mediante la adición en el medio agresivo de ciertas sustancias llamadas inhibidores. A continuación les voy a mostrar algunas formas de reducir los efectos del medio sobre la corrosión. Ya sea disminuyendo la velocidad de fluido, ya que se disminuye su velocidad de corrosión, disminuyendo el oxígeno en las disoluciones, ya que a mayor concentración de oxígeno, mayor será la velocidad de corrosión en las disoluciones acuosas, disminuyendo la concentración de iones agresivos. En el caso de los aceros inoxidables, disminuyendo la concentración del ion en una solución salina, ya que implica una disminución de la corrosión. Y adicionando al electrolito agentes que retarden o inhiban las reacciones. Estos agentes reciben el nombre de inhibidores de la corrosión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Calixto Alvarado. Yo voy a hablar sobre las fallas potenciales y los métodos de evaluación. Eh, en la vida vamos a encontrar diferentes tipos de fallas en una estructura de concreto o de hormigón armado. Vamos a encontrar diferentes tipos de fallas. Por ejemplo, vamos a encontrar falla por compresión, falla por cortante, falla por adherencia, falla por flexión. Entre las fallas más comunes encontramos la siguiente, que es la falla por pandeo. En la falla por pandeo, nuestra viga va a experimentar diferentes deformaciones, como podemos observar en la siguiente imagen. Vamos a tener un fallo por compresión. Este se presenta cuando las columnas de concreto armado tienen una carga axial, haciendo que el acero de refuerzo y el concreto experimenten una tensión, produciendo que una viga o la columna prácticamente se comprima mucho y explota. Fallo por cortante. Este se origina debido a la gran concentración de esfuerzos que se producen precisamente en los extremos de la columna. Es decir, que vamos a obtener un esfuerzo en cada extremo, produciendo que nuestra columna falle por cortante, literalmente que se parte en dos, como se puede observar en imagen. Falla por adherencia. La falla por adherencia es muy común o se produce comúnmente por movimientos sísmicos. La falla por adherencia es cuando se presentan aberturas paralelas a las barras, como podemos observar en la siguiente imagen. Fallo por flexión. Inicia con el agrietamiento del concreto en el lado de las tensiones y el acero de refuerzo, como ya está fallando, no contribuye para soportar el esfuerzo o el peso de dicha fuerza o estructura, provocando que nuestra estructura falle, como se puede observar en la imagen. Para los métodos de evaluación de la resistencia del concreto in situ, podemos destacar los siguientes métodos. Uno es la prueba de compresión en los núcleos de concreto, la prueba de extracción, el martillo de rebote. Este se utiliza para medir la resistencia del concreto, la velocidad del pulso ultrasónico y el método NDT, que es una combinación entre el martillo del rebote y el pulso ultrasónico. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre innovaciones y desarrollos recientes. Innovaciones en tecnología de hormigón armado. El concreto o hormigón es uno de los materiales más usados en el sector de construcción tradicional. Según Oficialmente, la agrupación de fabricantes de cemento de España, el hormigón es el segundo material más consumido del mundo después del agua. Su preferencia se debe principalmente a sus capacidades de resistencia y versatilidad.
en las diferentes obras civiles como puentes, edificaciones, obras lineales, infraestructuras. En este artículo se describen 5 innovaciones en concreto desarrolladas por patentes alrededor del mundo, que son eh, uno, concreto autorreparable, concreto translúcido, concreto impreso, concreto permeable y concreto flexible. El concreto autorreparable, según investigadores de la Universidad Tecnológica Delft, Holanda, Hein Jokers y Eri Slanger, desarrollaron un biohormigón o bioconcreto experimental capaz de repararse a sí mismo. El funcionamiento de esta tecnología consiste en la implementación de cápsulas que contienen bacterias y nutrientes. De manera que al aparecer una grieta, la lluvia quiebre estas cápsulas y genere una reacción química para posibilitar su reparación. El concreto translúcido. El concreto translúcido, los inventores de este material son los ingenieros civiles mexicanos Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galán Cáceres, quienes en el 2005 lograron la creación de un concreto polimérico con características mecánicas superiores a las a las del concreto tradicional, siendo 15 veces más resistente. El concreto impreso, la impresión de concreto tridimensional ha adquirido relevancia desde que la empresa china Winsun se atrevió por primera vez a construir una casa impresa en 3D, logrando imprimir 10 viviendas en un periodo de 24 horas en el año 2013. Por ejemplo, en el 2018, la Starbuck Apis Corp de San Francisco logró construir exitosamente una residencia en solo un día. El proceso costó aproximadamente $10,000. Y en Países Bajos, en el 2020, se dedicó a dar un siguiente paso a crear el primer centro de impresión de concretos en la ciudad de Eindhoven. Mientras que Dubái se creó un plan que considera que la cuarta parte de las nuevas edificaciones hasta el 2025 se construye bajo el sistema de impresión. El concreto permeable. Este tipo de concreto innovador resulta de la mezcla del cemento, agua, agregados gruesos y aditivos, los cuales dan como resultado una estructura con vacíos interconectados que permiten el ingreso del agua y el aire. El concreto flexible. Este material está compuesto por agua y cemento tradicional, pero para crear las características de flexibilidad en su estructura, los agregados son reemplazados por arena de sílice, cenizas volantes y fibras sintéticas de alcohol de polvilínico. Estos componentes permiten que el concreto se doble ante tensiones y sobrecargas, aumentando su capacidad de formación, atracción y flexotracción. Desarrollos en materiales alternativos y métodos de construcción. Los materiales alternativos y emergentes consisten en las soluciones innovadoras que se enmarcan en un campo de investigación centrado en el diseño. En este aspecto se trata de un reto de gran interés que ajusta las propiedades de los materiales a la demanda para las aplicaciones deseadas, puesto que para cumplir los requisitos de determinados casos de uso industrial, por otro lado, los materiales alternativos suelen ser sostenibles y por lo tanto también sirven para combatir los problemas medioambientales y lograr reducir la huella de carbono. Dice, hay diferentes tipos de materiales alternativos en la fabricación de productos.
A la hora de fabricar un nuevo producto podemos usar bien materiales tradicionales o bien materiales alternativos. Materiales alternativos comerciales. Se trata de aquellos materiales que cumplen y mejoran las funciones de los materiales tradicionales que no han sido creados en proceso por un determinado producto, sino que ya existen en el mercado y adaptan para mejorar el producto. Materiales alternativos de innovación. Este tipo de materiales alternativos se crean en un laboratorio, como el de Infinitia, específicamente para un producto concreto, de modo que sea capaz de cumplir con aplicaciones, soluciones, los problemas a los que se enfrenta un material y en definitiva se logre una mejora del producto gracias al nuevo material con el que está fabricado.